La historia comienza con Cairo, una joven cuyos padres, ambos abogados que trabajan en el extranjero, la han dejado sola en su casa de Tennessee. Cairo encuentra consuelo en la escritura, usándola como una forma de relajarse ante la soledad de su situación. A pesar de su aislamiento, va a la escuela cada día, atravesando el bosque con una minifalda y tacones altos. Al llegar a la escuela, Cairo se encuentra con Jonathan Miller, su profesor. Jonathan es un hombre de mediana edad que una vez soñó con convertirse en autor, pero fracasó. A pesar de la diferencia de edad, Jonathan asume un rol paternal en la vida de Cairo. Sin embargo, ella lo admira en secreto. Cuando Cairo llega temprano a clase, Jonathan le pide que comience a leer los libros que estudiarán durante el semestre. Se sorprende cuando Cairo le dice que ya ha leído los 12 libros requeridos. Conversan sobre literatura hasta que Winnie, la amiga de Cairo y alumna repitente de Jonathan, llega e invita a Cairo a comer con ella. Después de que las chicas se van, Jonathan, curioso por las lecturas de Cairo, revisa los libros en su escritorio. De repente, su amigo Boris aparece, toma un libro que Jonathan estaba leyendo y comienza a leer en voz alta un pasaje explícito de forma burlona. Jonathan intenta detener a Boris para que no lea la parte subida de tono, pero Boris no le hace caso. Boris encuentra un libro que Jonathan escribió, y Jonathan se sorprende al descubrir que Cairo tenga su libro. Cuando Jonathan llega a casa, encuentra a su esposa Beatriz, absorta en su trabajo en la computadora. Intenta hablar con ella, pero parece estar demasiado ocupada para conversar. Jonathan la llama inmediatamente para compartir su emoción por una de sus estudiantes que está leyendo su libro. Mientras hablan, la compañera de trabajo de Beatriz, Amy, la llama urgentemente. Después de la llamada, Jonathan coquetea con su esposa y disfrutan de unas copas juntos. Las cosas empiezan a calentarse entre ellos, pero justo cuando estaban a punto de tener intimidad, Amy llama de nuevo, dejando a Jonathan frustrado. Al día siguiente, Jonathan le confiesa a Boris su decepcionante fin de semana, y como las interrupciones de Amy arruinaron un momento romántico con Beatriz, Boris se burla de las desventuras de Jonathan y luego comienza a hablar de su propia vida. Mientras charlan, notan que Cairo emerge del bosque cercano. Jonathan, aún sintiéndose agitado por el día anterior, la mira mientras se acerca. Cairo, ajena a la tensión, lo saluda amablemente después de quitarse los auriculares. Sintiendo un deseo retenido, Jonathan intenta mantener la compostura iniciando una conversación casual con Cairo. Más tarde, Winnie afirma haber dejado caer accidentalmente sus cosas en el vestuario, pero Boris, viendo a través de su engaño, se acerca a ella e indaga sobre lo que necesitaba, dándose cuenta de que estaba tratando de seducirlo. Al notar esto, Cairo le dice a Winnie que es bastante audaz. Winnie trata de darle a Cairo ideas para un ensayo, pero Cairo las considera demasiado comunes. De repente, Winnie sugiere que Cairo intente acercarse a los profesores para obtener material para su ensayo. Cairo, sintiéndose confundida, señala la gran diferencia de edad entre ellos, encontrándolo extraño. Sin embargo, Winnie, coqueta, tranquiliza a Cairo diciéndole que no hay problema. Le sugiere que lo intente con Jonathan, porque parece un hombre agradable y gentil, lo que lo convertiría en una buena opción para Cairo, ya que no sentiría incomodidad. A pesar de las reservas iniciales de Cairo, la persistente actitud juguetona de Winnie despierta aún más su curiosidad. Winnie sigue burlándose de Cairo, mencionando las miradas de deseo de Jonathan hacia ella, lo que deja a Cairo avergonzada y desconcertada. A medida que pasan los días, el interés de Cairo por la lujuria crece, y su deseo se vuelve abrumador, anhela experimentarlo plenamente. En clase, sus ojos buscan frecuentemente a Jonathan, lo que señala su atracción hacia él. Un día, Jonathan se le acerca silenciosamente por detrás, y le susurra que lo espere en su oficina después de clase. En la oficina de Jonathan, él conversa con Boris y lo invita a cenar con su esposa. Boris acepta, y disfrutan de un buen momento bailando antes de despedirse. Cairo, por casualidad, ve a Jonathan bailando, intentando imitar los movimientos de baile de su amigo. Ambos comparten una risa y luego discuten sobre Winnie. Jonathan expresa su aprobación por la amistad entre ellas, y continúa hablando sobre la situación de vida de Cairo. El profesor también felicita a Cairo por su excelente trabajo en una de sus piezas recientes de escritura. Está impresionado por su habilidad para memorizar ciertas líneas de su propio texto. Reconociendo el talento de Cairo, el profesor le pide que escriba una historia corta en el estilo de su autor favorito. Cree que, si ella sobresale en esta tarea, aprobará el semestre con honores. Cairo ve esto como una oportunidad perfecta y acepta con entusiasmo el desafío. De repente, Cairo sorprende a su profesor revelando que ha leído sus libros, dejándolo sin palabras. Ella cita una parte de su libro, tal como había memorizado parte de lo que ella misma había escrito. El profesor se muestra encantado y le confiesa que el libro que ella citó fue el primero que escribió, lo que tiene un significado especial para él. Miller admite que no ha escrito nada en mucho tiempo. Explica que, desde que se casó, su vida se ha vuelto más ordinaria, careciendo del material que lo inspire a escribir un libro.
creyendo que simplemente está falto de inspiración, lo desafía a encontrar esa chispa nuevamente y a comenzar a escribir una vez más. Él la invita a reunirse ese fin de semana para discutir más sobre su historia corta. En el lugar de encuentro, Jonathan sorprende a Cairo por detrás mientras conversan. Jonathan comenta sobre cómo han estado perfeccionando sus habilidades literarias juntos durante un tiempo, mientras un poeta llamado Eliot actúa. Cairo roba miradas a Jonathan, quien escucha atentamente. Más tarde critican la poesía de Eliot, intercambiando pensamientos y opiniones. Mientras Cairo fuma, le ofrece un cigarrillo a Jonathan, que acepta. En un nuevo día escolar, Cairo decide cambiar su apariencia. Lleva café para Boris y Miller, y todos parecen más relajados, bromeando y compartiendo un cigarrillo. Cairo le dice a Winnie que, aunque el profesor no dice nada sobre su nuevo look, sabe que le gusta. Más tarde, Cairo le cuenta a Miller que quiere escribir su historia como Henry Miller, un autor famoso por escribir sobre el amor y el deseo. Miller se preocupa de que no sea una buena idea porque podría causar problemas en la escuela, pero Cairo piensa que podría hacer su historia más interesante. Después de pensarlo, Miller confía en Cairo y le deja seguir con su plan. Más tarde, el teléfono de Jonathan vibra con un mensaje de su esposa, invitándolo a una escapada de fin de semana. Cairo se acerca para discutir su historia corta, pero Jonathan, preocupado por los pensamientos en su esposa, aprueba rápidamente su escritura sin darle mucha consideración. Cuando están solos, Winnie le hace una broma a su amiga, diciendo de forma jocosa que Cairo está tratando de seducir a su profesor. Ella exagera, pretendiendo imitar las acciones de Cairo, para diversión de su amiga, mientras Cairo busca frenéticamente su teléfono perdido. Los planes de Jonathan se interrumpen repetidamente por las llamadas persistentes de Amy. Sorprendido al escuchar la voz de Cairo cuando suena el teléfono, Jonathan se entera de que ella accidentalmente puso su teléfono en su bolsa. Mientras conversan, la esposa de Jonathan expresa frustración por la escapada de fin de semana que han pospuesto, ofreciendo devolver el teléfono de Cairo a su casa. Jonathan acepta rápidamente, a pesar de la lluvia que se avecina. A medida que se dirige allí, de repente comienza una fuerte lluvia. Al llegar, Jonathan ve a Cairo caminando afuera con un vestido seductor en medio de la lluvia. Al cruzar miradas, Jonathan y Cairo comparten un momento de intensa atracción, mientras ella se acerca a él bajo la lluvia torrencial. Abrumados por la pasión, se abrazan y comparten un beso apasionado. Tras su intenso momento, Jonathan se encuentra perdido en sus pensamientos sobre ella. De repente, Cairo le envía su examen de mitad de curso, sacándolo de su distracción. Al despertar de su estado distraído, la esposa de Jonathan le pide que la deje en paz mientras atiende otros asuntos. Jonathan se marcha, y se dirige a una pequeña casa cerca de la suya. Allí imprime el trabajo terminado de Cairo y comienza a leerlo de inmediato. Absorbido por la cautivadora historia y sus temas adultos, la emoción de Jonathan alcanza su punto máximo mientras se imagina a Cairo en las escenas, alimentando su deseo. Incapaz de resistirse más, Jonathan se quita los pantalones y se satisface. Al día siguiente, Cairo llega a clase vestida con un atuendo atractivo, pero la actitud de Jonathan hacia ella ha cambiado notablemente. No la saluda con la misma calidez de antes. Sintiéndose que algo anda mal, Cairo pregunta a Jonathan si todo está bien. Jonathan expresa su decepción con el contenido explícito de la escritura de Cairo. Ella intenta explicar que rechazó ese contenido explícito, pero Jonathan permanece indiferente. Se niega a escuchar sus explicaciones, y en última instancia, decide rechazar tanto su trabajo como su relación. Jonathan incluso critica el trabajo de Cairo y expresa arrepentimiento por haber confiado en ella. Cuando Cairo intenta transmitir sus verdaderos sentimientos, la negativa de Jonathan a reconocerlos solo alimenta su ira. Cairo arremete contra Jonathan, etiquetando sus propias obras como mediocres y aburridas. La frustración de Cairo crece y desafía a Jonathan a darle malas calificaciones en sus exámenes. Cairo se enoja mucho y comienza a insultar a Jonathan. Él se mantiene firme en su creencia en sus roles como maestro y estudiante. Ella dice que él solo tiene celos porque no puede hacer lo que ella ha hecho. Después de este momento tenso, Cairo sale furiosa del aula y deja su historia en el buzón de un administrador escolar. Miller regresa a casa y comparte el desafiante día que tuvo con su esposa, detallando su encuentro con Cairo y su historia. Su esposa se interesa por la escritura de Cairo, lo que lleva a una acalorada discusión entre la pareja que involucra sin querer a Boris. Mientras tanto, Cairo busca consuelo en una bebida con su amiga Winnie después de enfrentar el rechazo de Miller. A medida que avanza la noche y las copas fluyen, deciden jugar y tomarse fotos comprometedoras para bromear con Boris, añadiendo un toque de humor a su salida nocturna. Justo entonces, Jonathan recibe una llamada de la oficina de la directora. Beatriz le pasa el teléfono y escucha cómo lo acusan de tener una relación inapropiada con Cairo. Jonathan niega la acusación y le asegura a Beatriz que no es cierto. Sin embargo, ella le advierte sobre las posibles consecuencias, mencionando que podría perder tanto su trabajo como a ella si las alegaciones resultan ser verdad. Al día siguiente, Cairo está ausente de clase porque se reúne con la directora. Mientras tanto, Jonathan sigue enseñando,
pero parece visiblemente molesto por la ausencia de Cairo. Después de clase, Winnie se acerca a Jonathan, expresando cuánto significa Cairo para ella. A pesar de los esfuerzos de Winnie por hacerlo sentir culpable, Jonathan se mantiene impasible, reacio a participar en cualquier discusión sobre el asunto. A medida que los planes de Cairo comienzan a desarrollarse, el profesor es convocado a una reunión con la dirección de la escuela. Tanto Cairo como el profesor Miller son cuestionados extensamente sobre sus interacciones en clase, y si tuvieron algún encuentro cercano fuera de la escuela. Las respuestas de Cairo implican fuertemente que había una conexión entre ellos, lo que preocupa al profesor sobre su futuro profesional y su reputación. Se encuentra en una situación muy difícil debido a las declaraciones de Cairo. Al encontrar que las declaraciones de Cairo no han cambiado, la directora decide suspender a Jonathan. Boris se acerca a él después de salir de la oficina, expresando su decepción y aconsejándole que tenga cuidado con sus límites para evitar que la situación se agrave. Después de transmitir su mensaje, Boris se marcha para darle a Jonathan algo de espacio. Cuando Jonathan llega a casa, le dice a Beatriz, a regañadientes, que está suspendido. Ella pregunta rápidamente si pasó algo, pero él lo niega, solo admitiendo que le dio un trato especial a Cairo. Beatriz no se lo cree y sigue preguntando hasta que él confiesa. Cuando ella le pregunta si tiene sentimientos por Cairo, Jonathan duda y no puede negarlo. Esto provoca una fuerte discusión entre ellos, diciendo cosas hirientes. Beatriz, furiosa, sale de casa diciendo que quiere el divorcio. Al mismo tiempo, Winnie habla con Cairo sobre las posibles consecuencias de sus acciones, advirtiéndole que podría hacer que él pierda su trabajo. Sin embargo, Cairo ignora estas preocupaciones, viéndolo como su mayor logro e incluso lo incluye en su ensayo para la universidad. Cairo le explica a Winnie que Jonathan no pensaba bien de ella, así que esta era su manera de vengarse. El ensayo de Cairo pinta un vívido retrato de las posibles consecuencias que enfrenta la relación entre Jonathan y ella. A medida que concluye su lectura, termina la película. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.